tardes a todos los aquí presentes. En nombre de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, en nombre de su titular, Marta García Alvarado, les doy la bienvenida a un conversatorio internacional más de esta Secretaría en colaboración con la Secretaría General del CEN de Morena. El día de hoy tenemos la visita de dos compañeros del partido WINAC de Guatemala, la compañera Sonia Marina Gutiérrez Raguay, diputada al Congreso de la República de Guatemala por el movimiento político WINAC, y al compañero Eduardo Aparicio de León Barrios. Él es asesor del Congreso de la República de Guatemala por el partido movimiento político WINAC. El tema de esta noche es desafíos de hacer política en Guatemala ante los embates de la derecha internacional. Esperemos que sea un buen foro para que los compañeros expongan lo que están viviendo allá en Guatemala y los problemas que han tenido en estos años. Y pues damos inicio con la compañera Sonia. Adelante, compañera. Muy buenas tardes, noches. También es un gusto para mí estar acá con todas y con todos ustedes. Hemos estado aquí ya desde hace un par de días, justamente para ir entablando relaciones, principalmente con algunos partidos hermanos, aliados, con quienes coincidimos muchos temas de interés, no solo de nuestros propios países, sino que de nuestra región. Como bien ya se dijo, actualmente soy diputada en el Congreso de la República. Somos una bancada de diputados que hemos estado en oposición, así es como nos hemos definido nuestro rol en el Congreso, denunciando los actos de corrupción, denunciando también todos los ataques, criminalización que también se ha dado en nuestro país, principalmente con temas de derechos humanos y aquellos que han defendido la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y pues bueno, son varios temas que también nos gustará a nosotros compartirles a ustedes. Además de que soy diputada, soy secretaria general de mi partido, Movimiento Político WINAC, y pues ojalá podamos conversar un poco más sobre ese tema. Es un gusto. Adelante, compañero. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre, como ya se indicó, es Eduardo de León Barrios. Soy actualmente tercer secretario general adjunto de nuestro partido, soy asesor también del bloque legislativo en el Congreso de la República y además soy diputado suplente al Parlamento Centroamericano, que es un parlamento integrado pues por los países del área, y sin duda va a ser muy placentero efectivamente conversar con ustedes sobre estos temas que ya la compañera Sonia y los compañeros han establecido para conversar. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si empezamos con un poquito que nos contaran la historia de cómo surge WINAC, que nos dieran un poquito el contexto en el cual se surge esa guerra que platicábamos hace un rato viene una guerra ahí en Guatemala, hay una respuesta, esto es parte de lo que es WINAC. Bueno, pues es un gusto contar un poco de nuestra historia en principio porque, bueno, como sabrán ustedes, pues a veces se nos ve como un país por allá muy lejano de la región, y bueno, ahí tenemos una historia, y en este caso también tenemos una historia como movimiento político WINAC, que fue, digamos, la insistencia, fue una iniciativa de liderazgos pues sociales, de liderazgos de pueblos, de liderazgos vinculados justamente a las luchas populares, a las luchas de reivindicación y particularmente a la lucha por los derechos humanos en un momento muy complicado para el país, que fue justamente el conflicto armado interno que sufrimos pasamos durante 36 años, y en donde pues sucedió una de las represiones más grandes que han sucedido en el continente, y justamente su expresión más violenta y más dramática fue el genocidio que se cometió contra pueblos indígenas. En Guatemala, para referencia de algunos, en 1996 se dio la firma de la paz, hubo varios acuerdos que se denominaron acuerdos de paz, y efectivamente teníamos muchísimas expectativas sobre que esos acuerdos iban a dar pie a una serie de transformaciones en el país, en el orden político, en el orden social, en el orden cultural, en el orden
económico en el orden del respeto, justos fundamentalmente lesionados en esa época de represión que vivió Guatemala. Pasados algunos años, 1996 que se firman los acuerdos, pues algunos liderazgos decidimos analizar la situación del país y hasta dónde pudimos haber avanzado y hasta dónde pudo haber avanzado el país luego de los acuerdos de paz. Sin duda, esos acuerdos de paz pues nos dieron una ventana de oportunidad, y fundamentalmente una de las valoraciones a nuestro juicio importantes es que hubo un avance básico o mínimo en relación a los derechos, digamos, humanos, sobre todo los derechos civiles, los derechos políticos. Sin embargo, al momento de hacer el análisis, pues llegamos a la conclusión que el Estado de Guatemala, independientemente de esos acuerdos de paz, pues no se había movido en absoluto, que seguía bajo una concepción racista, bajo una concepción que excluye ya de por sí, porque es un Estado justamente conformado por las élites y por las oligarquías y los poderes coloniales incluso. Al hacer este análisis, nosotros consideramos, luego de todas nuestras luchas, porque pensamos que nuestras luchas desde los movimientos populares y los movimientos de pueblos indígenas, pues sí iba a ayudar a empujar esas transformaciones. Sin embargo, el análisis nos arroja que muy poco había sucedido y fuimos concluyendo en que la única manera justamente de hacer las transformaciones que esperábamos, que era más que reformas sino transformaciones de fondo, era la toma del poder político del Estado. Decir que WINAC inicialmente surge como una iniciativa de liderazgos, de liderazgos mayas, de liderazgos del pueblo maya, con una clara visión, es decir, este país es un país excluyente, este Estado, bueno, somos un país de diversidades, y en ese sentido pues tendríamos que hacer una propuesta no solamente para pueblos indígenas en la idea de la inclusión en todos los espacios de toma de decisión, sino también tiene que ser un país que refleje justamente pues esa diversidad, y un Estado que también refleje esa diversidad presente. Al llegar a la conclusión de que no estábamos ni los indígenas, ¿verdad?, ni estaban tampoco otros sectores sociales, pues sí decidimos, bueno, decidimos por este instrumento político, pensando justamente en que debería ser un instrumento que sirviera justamente a los pueblos y a los movimientos para hacer en principio una participación política de la cual están excluidos o estábamos excluidos, y además para efectivamente hacer las transformaciones que necesitamos. De esa suerte nos conformamos como partido político en el año 2011, hemos tenido participación electoral ya en 3 procesos electorales, hicimos una experiencia previa en el 2007, todavía no constituidos como partido político, y llegamos justamente a las elecciones de 2019, siendo, digamos, en ese entonces obtuvimos de verdad nuestros mejores resultados. Haría falta explicar por qué justamente nuestra participación como partido tiene sus dificultades, y además responder a la pregunta, pues después de tanto tiempo, ¿por qué han avanzado tan poco? Sin embargo, tenemos un contexto, tenemos unas coyunturas y tenemos unos poderes y tenemos un Estado obviamente que nos limita y nos limita justamente el ejercicio de nuestros derechos políticos. Así, brevemente también decir que WINAC justamente parte de una reivindicación de los pueblos indígenas, y el nombre no son siglas, sino que es digamos un concepto que existe en todos los idiomas mayas que se hablan en Guatemala. Contarles que, bueno, en una población de 17 millones, pues el 60% habla un idioma, y de los idiomas y de ese porcentaje, pues existen dentro de ese porcentaje 23 idiomas indígenas que se hablan, y el nombre que decidimos pues fue WINAC, que quiere decir ser humano integral, ser humano en
el ser humano en su sentido más holístico, ¿verdad? El ser humano que no solo es material, sino que es espiritual, es emocional y es de igual manera intelectual. De esa suerte, pues recoge no solamente al individuo como tal, sino al ser humano también en comunidad. Y de esa suerte, pues nuestra filosofía es justamente, y nuestra ideología va en esa línea, cómo logramos, pues, digamos, una vida plena para el ser humano entendido, no solamente en su dimensión individual, sino también entendido en su dimensión colectiva. Me quedaría con eso mientras tanto. Perfecto, ahorita andamos un poquito en preguntas y respuestas. Parte de los desafíos, creo yo, en lo de hacer política, es el ser mujer. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, ya con lo que decía Eduardo, la naturaleza de nuestro movimiento es justamente de esas reivindicaciones propias que Guatemala, como el resto de muchos países de la región, hay poblaciones que han quedado marginadas en las decisiones y en toda la vida política de nuestros países. Guatemala tenemos una característica de muchísima violación a los derechos humanos, y con toda esa serie de violaciones a derechos humanos hemos estado en resistencia. De hecho, Guatemala fue sede de los 500 años de resistencia en América. Guatemala hemos emprendido una serie de violaciones, tanto en el conflicto armado interno, como también en la defensa de los recursos, del agua, de los ríos, de la naturaleza. Es decir, somos un pueblo de mucha resistencia, pero también en el tema político partidario creo que es una de las principales razones por las cuales, como bien ya lo dijo el compañero, hace que nazca WINAC. Es decir, de la resistencia a la lucha del poder político, que es como la razón fundamental del partido, y eso rompe, digamos, ese paradigma de que no hagamos política otros sectores y actores que hemos quedado al margen. En ellos me refiero a las mujeres, a los pueblos indígenas, y eso es como el espíritu fundamental de WINAC, puesto que los fundadores de nuestro partido son hombres y mujeres que han defendido los derechos humanos, y que pasar de una lucha social para pasar a la vida política, entonces ya nos pone o nos coloca en otra dimensión, y es ahí donde encontramos los enormes desafíos. Como partido WINAC fuimos uno de los primeros partidos en Guatemala que postulamos a una mujer indígena en la candidatura presidencial por 2 oportunidades. Por primera vez del montón de partidos políticos, principalmente de derecha, que ha dominado el sistema de partidos en Guatemala, una mujer como secretaria, una mujer indígena al frente de un partido como secretaria general. Es uno de los pilares. De hecho, nosotros tenemos un principio fundamental en nuestro partido, que es la equidad étnica, género y generacional. O sea, compartir la política y compartir el ejercicio político partidario, hombres y mujeres de los pueblos que coexistimos en el país, y obviamente el traspaso de las generaciones, principalmente a la juventud. Entonces es un principio fundamental, y obviamente la lucha por acceder al poder en ello. Yo no fui fundadora del partido, Eduardo sí, pero me incorporé porque encontré liderazgos en el partido que coincidían con la lucha social que desde muy joven yo empecé también haciendo, principalmente en organizaciones de mujeres y organizaciones de pueblos indígenas, y a raíz de ese activismo social y de esa lucha social entendí que necesitamos tener una plataforma política que nos permita acceder al poder, y llegar al poder, no solo llegar, sino que llegar para cambiar ese poder político, que ese es como uno de los fines nuestros, que también, claro,
esto es bien complejo por la forma en cómo hemos entendido la política tradicional. Yo les he dicho a mis compañeros, nosotros no somos un partido del montón que queremos llevar a ser alcaldes, diputados, sino que llegar ahí, pero cambiar esa correlación de fuerza política y cambiar esa visión de política. Y yo creo que las mujeres y los pueblos tenemos mucho que aportar para transformar esa visión de hacer política desde nuestras propias concepciones, desde nuestras propias experiencias, conocimientos, es decir, todos y cada uno de nosotros somos tan valiosos que podemos converger en un ejercicio político que, como muy bien decimos en WINAC, desde una reivindicación de pueblos indígenas surgimos y nacimos, pero no solo para pueblos indígenas, porque en el país coexistimos 4 pueblos y lo que queremos es cambiar, hacer de una Guatemala digna, hombres y mujeres, desde nuestras propias diferencias, pero desde una reivindicación propia que podemos aportar las mujeres y los pueblos indígenas. Gracias. Otra variante que podría o me gustaría que se abriera es, hablando de la derecha, uno de los principales brazos para oprimir y malinformar a la gente es los medios de comunicación. Es el enemigo a vencer, las noticias falsas, allí están y son los principales. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo es esta fuerza en Guatemala? ¿También se tiene que luchar contra ellos? Empiezo diciendo, yo creo que la forma de operar de la derecha en nuestra región tienen casi los mismos mecanismos. Uno de ellos, por ejemplo, es que la derecha tiene dominado y controlado los medios de comunicación corporativos, ¿no? Lo mismo sucede en Guatemala. Durante 2 periodos legislativos que uno de nuestros compañeros estuvo, que es nuestro compañero diputado Amílcar Pop, que estuvo en 2 legislaturas, claramente pudimos notar que todo el ejercicio del trabajo de lucha contra la corrupción y la impunidad que él abanderaba, las denuncias de corrupción, de impunidad que se daban con muchos megaproyectos hidroeléctricos, minería que se implantaban en los territorios, toda esa lucha que él hacía, estábamos vedados en todo lo que significaba los medios de comunicación corporativo. Entonces, he ahí la forma de operar de esa derecha que se implanta bajo esos mecanismos y obviamente, como decimos, ese es el mayor poder que ellos tienen, cosa que ahora pienso que ha ido cambiando, principalmente pues yo creo que de toda la pandemia que hemos enfrentado, los medios tecnológicos, los medios de comunicación, las redes sociales, que son como una alternativa que nuestros partidos y al menos nosotros también en WINAC hemos empezado a utilizar para justamente revertir la versión de la derecha, que obviamente solo se implanta bajo mentiras, bajo engaños, bajo falsedades y obviamente para tergiversar el planteamiento político de muchos de nuestros partidos democráticos y de izquierda, pero esa es la forma como muy sucia, ¿no? Y muy clara de operar de la derecha utilizando estos medios que tienen a su alcance. Gracias. Y en ese contexto, las noticias falsas están a la orden del día. Hace rato hablabas un poquito y me gustaría traer ese tema también a colación aquí. Así como México expulsa a muchos ciudadanos a Estados Unidos, tenemos una gran población de migrantes, de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Por ahí también va Guatemala, no sé, platicábamos de eso. Me gustaría también que hablaran de eso, cuál es la relación con ellos y que nos informaran un poquito. Y entonces, más bien indicar que en una situación como la del país, de desigualdades y de exclusión profundas, pues Guatemala expulsa también, digo, ¿cómo lo digo de la mejor manera? Es decir, esas causas estructurales expulsan a nuestros hermanos, digamos, del país y efectivamente
guatemaltecos y guatemaltecas. Sobre todo en Estados Unidos, pues hay 3 millones, un buen porcentaje del total de la población, es decir, somos 17 millones y de esos 17 millones, pues 3 millones están justamente en Estados Unidos. Y de esa suerte, pues sí, diríamos que los migrantes también juegan un papel bien importante para el país y además, voy a usar el término coloquial, le salvan el pellejo justamente a los poderes, porque los gobiernos se ufanan de que Guatemala es un país estable en términos macroeconómicos y esa macroeconomía es posible gracias a las remesas. Hacíamos y comentábamos hace un rato que son 15,000 millones, está proyectado para este año que sean más de 15,000 millones de dólares los que ingresan al país en términos de remesas y este monto es superior incluso al presupuesto nacional del Estado. Y bueno, es lo que mantiene efectivamente la macroeconomía, digamos, en ese estado, aunque la microeconomía esté en una situación lamentable justamente para la gente y para los pueblos. Sí, como partido tenemos alguna relación, hemos luchado, tenemos dentro de nuestro propio programa de político, pues un eje particular para el tema de migración. Y en esa línea es que sí tenemos comunicación, tenemos contacto, tenemos acciones que hemos empujado, no solamente para los migrantes, digamos, en Estados Unidos, sino justamente para quienes dejaron en el país, que son sus familias y que siguen, a pesar de lo que los migrantes efectivamente envían, la situación de las familias son efectivamente lamentables porque no llega justamente la política pública y además se manifiesta con toda su crudeza en educación, en salud, etcétera, en infraestructura básica, que tiene sus efectos obviamente en las comunidades de donde provienen los migrantes. Sí, aquí en el Facebook, donde nos pueden seguir aparte que de YouTube, la compañera secretaria Marta García está preguntando, ¿qué porcentaje de la población se encuentra viviendo fuera de Guatemala como migrantes y en qué país mayormente? Ya habíamos hablado que era Estados Unidos y en donde más hay es en Los Ángeles, ¿verdad? ¿El porcentaje qué vendría siendo? El porcentaje es somos 17 millones, 3 millones, serían entre 15 y 20%. Aproximadamente 20% de la población. Ok, hemos estado platicando todo el día y mañana vamos a seguir estas pláticas con Morena, tenemos aquí compañeros del partido. Hay mucho trabajo por hacer y sí me gustaría que, pues si tienen preguntas o hicieran algún tipo de comentario, adelante. Les voy a pedir de favor, bueno, si quieren salir a cámara, si son penosos como yo, no, pero si se pasan por acá, sí. Gracias, bienvenidos a México. Pues muy interesante la exposición tanto de Eduardo como de Sonia, lo que nos comentan sobre el partido WINAC. En lo personal no tenía mucho conocimiento, más que de oídas, alguna vez que consultaba la prensa en Guatemala sobre el origen de este partido. Sin embargo, aprovechando que está aquí Eduardo y Sonia, secretaria y tercer secretario del partido, y Eduardo, que es fundador, me queda la duda, ¿no? Sobre todo de que venimos también de un partido que es Morena, que es un partido muy reciente, muy joven, que emana de la convergencia de distintos movimientos sociales, populares, en defensa del territorio y demás expresiones del movimiento popular. ¿Cuál fue o cuáles han sido los momentos más difíciles, ya sea al momento de constituir un partido, ¿no? O unir fuerzas,
en el momento de la primera elección, quizá la segunda, no sé, más bien ustedes que ya vienen de un partido que tiene 10 años, casi 11 años, nuestro partido tiene apenas 5 o 6 años participando activamente en las elecciones. ¿Cuáles son las experiencias, momentos más difíciles que han vivido como partido y sobre todo cuáles son las enseñanzas? Y una pregunta que es como transversal es, en estos 10, 11 años, ¿cómo se ha transformado el sistema de partidos que mencionaba Sonia en Guatemala? ¿Y cuál ha sido el papel de WINAC en esta transformación? ¿No? A mí se me ocurren muchas ideas, pero me gustaría más bien que ustedes nos compartieran estas experiencias. Gracias. Bueno, tal vez yo creo que estos espacios nos permiten precisamente conocernos e interactuar y, como decíamos, ir aprendiendo también mutuamente de nuestras experiencias. Creo que los momentos más difíciles que yo puedo trasladarles, además de la constitución del partido, porque en efecto nos involucramos en política con las reglas que la derecha ha implantado. Entonces ahí cuesta arriba la tenemos los partidos nuevos, los partidos con una forma distinta de concebir la política. Entonces ese es un primer momento difícil, pero creo que lo superamos a partir de que logramos, aún con las propias reglas de la derecha, hemos logrado estar y participar en política. El segundo momento muy difícil y muy doloroso también para nosotros hacer política es justamente en las campañas electorales, porque nos encontramos con una voracidad de la derecha, que la única forma de alcanzar los votos es comprando votos, despilfarrando recursos, comprando la dignidad de la gente. Entonces sí es bien difícil para nosotros hacer política con un sistema político clientelar, mercantilista, que utiliza únicamente estos métodos, y nosotros que no tenemos recursos económicos y nunca lo haríamos si tuviéramos para despilfarrar, ni comprar, ni derrochar recursos. Sin embargo, yo creo que la última experiencia que tuvimos nosotros en el 2019, que lo interesante fue que por primera vez no nos fuimos en una coalición con partidos políticos de izquierda, que lo veníamos trayendo, pero hicimos una alianza con los movimientos sociales, principalmente campesinos, de la diversidad sexual, con mujeres, con autoridades indígenas, y resulta que fue una de los mejores procesos electorales donde tuvimos resultados sumamente significativos. En los dos últimos procesos anteriores, 2011 y 2015, un diputado nada más habíamos logrado en el Congreso, en coalición. Esta vez logramos 4 diputados, o sea, superamos cuantitativamente. Pero lo otro es que llegamos en un quinto lugar para las presidenciables. Entonces, creo que esta última experiencia nos demuestra que sin tener los recursos, y nunca vamos a tener los medios, igual que la derecha opera, pero las alianzas son estratégicas con los actores, movimientos sociales. Eso al menos lo hemos tenido de lección. Y ahora que estamos a las puertas nuevamente de un proceso electoral, que el otro año será, justo estamos en ese momento para ir entablando y fortaleciendo, ojalá y fuera, como decimos, una coalición de partidos con este mismo pensamiento ideológico, sin, por supuesto, dejar a un lado a los movimientos sociales, porque creo que son la fuerza social y política que hoy se tiene que unir para poder derribar a ese régimen de corrupción y de impunidad, que lastimosamente así es como estamos viviendo hoy en Guatemala. Pero son como algunas experiencias que hemos tenido. Bueno, creo que dentro de las experiencias hay una muy significativa para nosotros,
y es en la coyuntura de 2015 y 2016, en donde quizás algunos tienen la información. En Guatemala se instaló una comisión internacional contra la corrupción y contra la impunidad, que fue una exigencia, digamos, efectivamente de los movimientos sociales, de las expresiones políticas progresistas ante la impunidad y ante la corrupción que está a flor de piel en el país. Es también una recomendación que vino de los acuerdos de paz, un poco en la línea de desarticular lo que denominamos los poderes paralelos que estaban justamente mandando y tenían la hegemonía, digamos, respecto al control del Estado. A la luz de que se instala esta comisión, se crea una coyuntura en donde efectivamente salen a luz casos emblemáticos de corrupción, y fuimos nosotros, con un diputado en el Congreso, quienes interpusimos denuncias penales en contra del presidente de ese entonces, Otto Pérez Molina, un exmilitar, más bien un militar, y también contra la vicepresidenta. Y efectivamente eso desembocó, o la desembocadura que tuvo, es que fueron los dos justamente a parar a la cárcel. Por cierto, ya no dieron nuestras fuerzas como para que nosotros culmináramos el proceso, sino que tuvo que intervenir la comisión, en tanto uno de los órganos, diríamos, decisorios para impedir, primero que quitarles la inmunidad y luego fueran procesados, pues era el propio Congreso de la República, y decir que efectivamente hicimos una lectura correcta de la coyuntura y nos permitió justamente pues contribuir justamente al país en términos de la persecución penal para quienes impunemente saquean el Estado. Creo que eso es una experiencia realmente para nosotros extraordinaria, y ahí justamente porque, bueno, no éramos, bueno, el Congreso de la República se compone por 160 diputados, y de los 160, uno fue capaz justamente de tener una desembocadura en una coyuntura como la que teníamos. Y en esa misma línea, pues nuestro rol de intermediación, de fiscalización con un solo diputado superó a los partidos mayoritarios en el Congreso. Hola, buenas noches, buenas tardes, noches a todos, a todas. Pues gracias por el espacio, por sus palabras. Lo que yo les quiero comentar y preguntar, de hecho va muy de la mano de lo que justamente mi compañero Aldair, ustedes ya platicaron, es, bueno, por un lado me da, pues yo creo que gusto el hecho de que como partidos regionales, hablando de América Latina, hayamos detectado un problema claro que nos atraviesa a todos y hayamos tratado de darle una solución también muy parecida. Me refiero al entender los partidos políticos muy ligados a los movimientos sociales, o como también lo llaman, partidos movimiento. Mi pregunta es, bueno, ya comentan un poco que es que lo llevaron a través de la alianza con los movimientos sociales y no los partidos políticos de izquierda, lo cual me parece muy interesante. Pero pues me gustaría, y aprovechando que también, por ejemplo, usted, Sonia, también es secretaria general de su partido, ¿cuál es la estrategia organizativa que llevan ustedes al interior para que esas alianzas puedan ser realmente un hecho? Eso por un lado. Y también hacer la pregunta sobre el papel de las redes sociales, que comentaban ahorita un poco que esto puede ayudar porque los utilizamos como herramientas, pero ¿qué tanto sirven en la medida en que nosotros como partidos antihegemónicos utilizamos herramientas de la hegemonía? Me refiero a las redes sociales. ¿Qué tanto puede ser un desacierto o realmente es un acierto? ¿Cómo lo manejan ustedes para que realmente les sea fructífero? Igual al final tiene que ver cómo se organizan ustedes al interior con los suyos, con el movimiento social aquí como lo mencionan. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Amor.
Bueno, en la primera parte sobre las estrategias que nuestro partido utiliza en los territorios para hacer alianzas con los movimientos sociales, compartirles que para nosotros no es complicado, digamos, hacer esas alianzas porque muchos de nuestros militantes o afiliados vienen de los movimientos sociales. Es decir, antes de haber sido partido, la mayoría hemos estado en activismo y en actividades en la lucha y en la resistencia. Es decir, que ya el movimiento, por eso es que también se le puso nombre Movimiento Político WINAC, porque venimos de los movimientos. Y ahora lo que hemos también dicho es cómo desarrollamos, quizás ese es un aspecto que los partidos sí nos cuesta, digo, porque reconozco que cuando ya nos llamamos partidos, pareciera que dejamos de ser movimientos sociales, pero es precisamente porque toda la política de la derecha nos formó a muchos de ser apolíticos cuando éramos sociedad civil, cuando éramos organizaciones, y como que eso ha pegado mucho en las organizaciones. Nosotros también hemos padecido de esos fenómenos, pero también hemos hecho, y ahí es un factor importantísimo que debemos de tener los partidos, mucha formación política. Ese es un elemento que debemos martillar, insistir con nuestros afiliados, con nuestros militantes, y decir que justamente por esa naturaleza de ser sociedad civil y de ser parte de los movimientos sociales, entonces es esa lucha que hemos hecho en las calles, en las plazas y en cualquier movilización, se convierte en nuestra bandera política de lucha, o sea, no se separa de eso, y eso creo que es lo que tenemos que trabajar fuertemente, y de esa cuenta es que nosotros en nuestras bases, nuestra dirigencia nacional, por ejemplo, hoy los 4 órganos de nuestro partido lo encabezan mujeres. ¿Y quiénes son esas mujeres quienes encabezan? O sea, en mi persona, que asumo la Secretaría General por segunda ocasión, nuestra presidenta del órgano del Consejo Político es una mujer, abogada, defensora de derechos humanos, que ha tenido mucho vínculo precisamente con las organizaciones en defensa de la resistencia y del territorio. Nuestra presidenta del órgano del Tribunal de Honor es una guía espiritual, es una abuela conocedora, sabia, que ha estado justamente en la resistencia por estos reconocimientos de los sabios y los conocimientos ancestrales. Nuestra presidenta del órgano de fiscalización es una mujer profesional, auditora, que también conoce estos temas. Y así bajamos a todos los niveles, les digo, WINAC, esa es su potencial, su fuerza, que venimos de las luchas sociales, y es lo que entonces tenemos que empezar a construir y fortalecer esos vínculos con las organizaciones. El habernos convertido en un partido político o en políticos no significa que nos tenemos que separar, al contrario, tenemos que estrechar más esos vínculos organizacionales, porque esa es la mayor fortaleza y la mayor potencia que tenemos. Entonces, creo que eso es un tema que los partidos sí nos toca que trabajar muy fuertemente, y nosotros lo estamos trabajando, y ahí pues nuestro mayor dirigente, líder, que decía ya Eduardo, el único diputado que combatió la corrupción, compañero Amílcar Pop, justamente es uno de los liderazgos que ha impulsado. Él dice, tenemos que hacer alianzas orgánicas con los movimientos sociales. Ya somos nosotros líderes orgánicos, hoy toca establecer y fortalecer más esas alianzas con todos esos movimientos. Obviamente lo que está a nuestro alcance son las redes sociales, o sea, sabemos que son medios que tampoco son nuestros, pero son las alternativas que tenemos precisamente para llegar. Entonces, ahí sí diría, utilicemos esos mecanismos que aunque no sean propiamente nuestros, pero así es como vamos a llegar a través de ir cambiando ese pensamiento, generando esa conciencia social.
por ejemplo, un compañero nos decía, yo no quiero TikTok porque eso es de la hegemonía, pero es que también es un mecanismo. Hoy el TikTok es una herramienta donde ahí ha emigrado la juventud, los de Facebook, Twitter se han ido más al TikTok. No podemos quedarnos al margen porque nos aislamos. Entonces, utilicemos aún con los medios de la hegemonía de la derecha, pero para nuestros propios fines, que son los mecanismos que tenemos al alcance en este momento. No sé si Eduardo quiere agregar algo más ahí. Perfecto. Y sí, es un poquito de lo que vienen también a hacer ellos aquí a México, establecer ese vínculo con Morena. A diferencia, me platicaban hace rato, ellos directamente pasan a ser un partido político, lo cual les facilita cosas porque empiezan a crear la estructura. Un poco diferente a lo que es Morena, que Morena es un movimiento que pasa no a solo a ser un partido político, ¿no?, sino pasa a ligas mayores, a ser el partido en el gobierno. Y estamos sufriendo esas consecuencias, ¿no? Entonces se van a establecer vínculos para lo que es formación política, que me gustó que lo que decía, hay que crear alianzas orgánicas, ¿no? Porque de repente sí podremos tener una dirigencia o unos líderes muy orgánicos, pero si no hay ese vínculo, pues está medio canijo, y si está el vínculo, pues ¿cómo lo haces? Tiene que ser con formación política, ¿no? Es algo en lo que Morena creo que llevamos muchos años trabajando y que vamos a poder complementarnos unos con otros. Hay saludos desde Chicago, Illinois, del compañero Alfonso Ceiba, es uno de los militantes de Morena que están por allá, y preguntaba la compañera Marta si hay manera de reunirse Morena Estados Unidos allá en Los Ángeles con WINAC. No sé si tengan representatividad por allá, pero ya habíamos hablado de eso, de que podemos empezar a crear esos vínculos. Para eso es la función de mexicanos en el exterior. Pues sí, vamos a revisar a los mexicanos que están allá y ayudarlos a organizar, pero también crear ese vínculo con los hermanos latinoamericanos. No sé si hay representatividad de WINAC ahí en Los Ángeles. Bueno, en realidad como tal no la tenemos, pero sí tenemos gente que puede cumplir esa función justamente de articulación allá con nuestros hermanos migrantes y de comunicación con, digamos, otros esfuerzos justamente en la línea de la participación política en este caso. Yo igual quisiera regresar un poquito al tema de la participación de los movimientos sociales en nuestro país, en nuestro contexto. Sabemos que efectivamente hay diferencias de contexto, pero si una estrategia echó a andar la derecha en nuestro país fue obligar a que las organizaciones sociales se declararan apolíticas y apartidistas. Esto tuvo unos efectos bastante fuertes porque inmovilizó e hizo además que las dirigencias creyeran que no tenían nada que ver con lo político, que solamente era lo social, porque lo político era de otros. Esto aunado a la propia estrategia también de la derecha, y ahí justamente el tema de comunicación es clave, y de los medios en el tema también otra vez, digamos, ideológico, de hacer creer que la política no sirve, ¿verdad? Creo que esto también es algo común a muchos países. En el nuestro es particularmente fuerte, es decir, la política es sucia, la política no sirve para nada, los políticos son corruptos, y entonces la idea que han trasladado es que todos son iguales, que todos los políticos son iguales. Y además se da otro fenómeno que es también de nuestro contexto, y nos ubicamos allí. Pueden hacerse ya después, sobre la base de lo que yo planteé, pues cada quien hará el análisis y hará comparaciones, en el sentido también de que muchos liderazgos creen que, ¿verdad?, también que tienen el derecho, y nosotros decimos que sí tienen el derecho justamente de participar, pero además, ¿verdad?, está la idea falsa de que también son a los que efectivamente les corresponde, les toca, porque hasta ese momento, digamos, no se han ensuciado con el ejercicio político. Creo que son algunas de nuestro contexto, es un asunto de reflexión, y efectivamente nosotros hemos abierto la participación a un
en esas alianzas que tejemos con movimientos sociales, a que los movimientos sociales también presenten sus candidaturas y efectivamente las presentan y en un contexto particularmente como el nuestro, profundamente racista, profundamente machista, pues sí abrimos la posibilidad para un tema tabú todavía en nuestro país, que es el tema de la diversidad sexual. Y de esa suerte es que por primera vez, o sea, a partir digamos de nuestra plataforma, de nuestro partido, llega al Congreso de la República el primer diputado declarado abiertamente gay, digamos, ¿verdad? Digo, en un contexto totalmente conservador como el guatemalteco. Sin embargo, es importante, y eso es lo que nosotros creemos, que entre estas alianzas que se tejen deben de también, digamos, crearse lealtades, ¿verdad? Es decir, hay un objetivo común, y no, porque también en nuestro país existe la idea de los movimientos sociales, de que únicamente, digamos, los utilizamos, ¿verdad? Que utilizamos las organizaciones, etcétera. Y por otro lado, de nuestra parte, que lo planteo yo así siempre, existe como ese prejuicio en el sentido de decir, bueno, también nos utilizan en el sentido de, bueno, aquí está el instrumento, llegan y después corremos el riesgo de que se vayan. Y efectivamente es una experiencia que tenemos que contar y nos ha sucedido, ¿verdad? Entonces creo que están esas situaciones de por medio que tenemos que superar, eso sí está claro. Creo que tenemos que superarlos en el sentido, uno, de que hay un proyecto político de por medio, dos, de que tenemos que crear lealtades en tanto estamos y está de por medio ese proyecto político. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Tania Calzado, soy militante del Comité Antifascista por la Patria Grande, por la Cuarta Transformación, que es un comité que apenas se está reorganizando nuevamente, pero nuestro horizonte precisamente es poder generar lazos de solidaridad con los diferentes procesos de izquierda, principalmente en la región, por este sueño justamente de la Patria Grande, pero en realidad con todos los compañeras y compañeros de distintos países alrededor del mundo con los que podamos establecer algún contacto. Y bueno, también la gran mayoría somos precisamente militantes de Morena, o si no, pues simpatizantes de la Cuarta Transformación, reconociendo pues este proceso como un momento histórico en el que podemos avanzar muchísimo en distintas agendas, como lo es la agenda justamente del antifascismo, y es que justamente lo creamos en el marco por los días en donde se da el golpe de Estado en Bolivia, cuando tienen que huir las y los compañeros del MAS, y los recibimos precisamente aquí en México. Y bueno, me van a disculpar, creo que yo tengo muchísimas preguntas, algunas podrían ser un tanto difíciles, pero creo que como militancia de Morena, militancia de la Cuarta Transformación, necesitamos saber cómo empujar cada vez más hacia la izquierda, empujar cada vez más hacia procesos que justamente puedan generar esta solidaridad entre nuestros pueblos. Y es que una de las preocupaciones que han surgido en la sociedad, con la ciudadanía, algo que también incluso se critica un poco hacia la Cuarta Transformación, es el tema de la frontera sur. México es un país de tránsito, México también es un país que tiene muchos migrantes, sobre todo en Estados Unidos, que nos hemos quejado históricamente del trato que se nos da, que se les da a las y los mexicanos al cruzar la frontera norte. Sin embargo, también sabemos que la situación es difícil en la frontera sur. Honestamente tenía mucho miedo de preguntar esto, porque sé que es un tema complicado. Sé a lo mejor o se me ocurren varias ideas de cómo atender esto de manera estructural y yéndonos a las causas, pero también es una emergencia humanitaria.
¿no? México tiene un poco las manos atadas justamente con este vecino del norte, que más que beneficiarnos justo siempre, parece que siempre estamos como entre la espada y la pared, pero sí también quisiera saber cuál es su valoración respecto a este tema. El otro, sobre lo que comentaba mi compañero y lo que ya respondían sobre las redes sociales, yo creo que acá también hemos encontrado esa trinchera, ¿no? en las redes sociales, pero también es cierto que el acceso a internet, que el acceso a la información, que deberían ser derechos, pues es algo a lo que no se llega, ¿no? en todas las comunidades. Me parece, hace unos años en la escuela justamente me recuerdo que checamos la población indígena en los distintos países, la población rural sobre todo, y me parece que pues es bastante elevada también en Guatemala, así como aquí en México. Entonces, si esto también ha sido contemplado como alguna de sus propuestas o cómo lo han revisado, ¿no? También porque el acceso a internet va ligado al acceso a la educación, sobre todo también en el contexto de la pandemia. Y por último, es que igual veía que pues se han pronunciado en favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Es una lucha que en México también estamos dando, que creo que se está dando a nivel América Latina. Sin embargo, bueno, tenemos poblaciones que por costumbres, que también porque se ha mantenido la derecha en el poder, la agenda de las mujeres y en especial de la despenalización del aborto es algo que han hecho a un lado. Entonces igual preguntar, ¿no? Porque nos comentan que son mujeres esencialmente las que están al frente de los órganos del partido, sobre todo en la parte política, en la parte de la Secretaría General. Entonces, ¿cuál es ese horizonte y cuál es en todo caso también el acercamiento o los vínculos que tienen con las organizaciones feministas u organizaciones de mujeres en Guatemala? Ya, perdón por tanta pregunta. Bueno, vamos a procurar, ojalá, responder temas muy interesantes que nos plantea Tania. Creo que uno de los mayores retos, en efecto, es el tema de cómo orientamos, ¿no? Más hacia la izquierda, ¿no? Que ese es un primer planteamiento. Definitivamente que eso lo vamos a hacer a base de seguir trabajando mucha formación política, como un primer elemento que los partidos políticos poco lo hacen. Entonces creo que nuestros partidos, creo que esa es la gran diferencia nuestra, de que sí tenemos que trabajar fuertemente esa formación ideológica, política, de nuestra militancia, de nuestros cuadros, de nuestros dirigentes, y eso debe ser de manera permanente. Para nosotros decirles que el tema ideológico, claro, WINAC se caracteriza en el rango ideológico de izquierda, pero con una matiz de pueblos indígenas o de pueblos originarios, que la propia izquierda tampoco lo ha concebido históricamente. Entonces, sí nos identificamos de izquierda, pero también desde nuestra propia concepción, desde nuestra propia visión de cómo hacemos ejercicio político, que es un aspecto que debe complementar justamente a esta gran lucha que todos perseguimos. Luego, bueno, el tema de la zona fronteriza sí es un tema bastante complejo, ¿no? Porque no depende precisamente ni de nosotros propiamente los partidos, ni de los propios estados, porque obviamente hay una hegemonía internacional que domina precisamente nuestra región y eso lo tenemos muy claro. Sin embargo, creo que dentro de lo que nosotros debemos de valorar justamente es el que los migrantes, los hermanos que viajan, son víctimas precisamente de esa estructura de exclusión, de esa estructura de marginación que los lanza justamente
hacia la búsqueda de oportunidades que lastimosamente nuestros estados no los dan, que los gobiernos no los dan. Entonces, si entendemos desde esa lógica que son víctimas del sistema y de la estructura, lo que tenemos que enfocar es que tienen derechos y deben ser respetados. Quizás ese es como el gran desafío que también debemos colocar en el debate, en cómo realmente enfocamos que ese migrante que ha sido expulsado de su país porque no le genera las oportunidades, tiene que ser respetado como ser humano, porque tiene derechos. Y eso es lo que al menos nosotros sí consideramos que debemos de trabajarlo desde los estados. Toda nuestra región es un flujo migratorio, que ahora decimos ya no solamente nosotros expulsamos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños en esta región, sino que ya vienen africanos y de otros lugares que son esa zona fronteriza. Entonces, creo que el mayor desafío es, y principalmente mañana justamente tenemos una reunión con un diputado pues que ustedes tienen acá en Morena que representa a los migrantes, porque como legisladores sí tenemos mucho que decir y tenemos mucho que hacer desde nuestros congresos en relación a este tema. Y por eso mismo creo que estos vínculos nos permiten ir estrechando enfoques, cómo hacemos la valoración y defendemos a nuestros migrantes que no tienen la culpa de un sistema, una estructura, y no debemos de criminalizarlos, perseguirlos, dañarlos, porque ellos también son producto de ese sistema. En el tema de los derechos de mujeres a decidir, es un debate importante. Guatemala es un conservadurismo extremo que tenemos, el fundamentalismo, son dos aspectos que domina precisamente la derecha en Guatemala. A tal extremo hemos llegado que cualquier propuesta de ley que hable de derechos reproductivos, no estamos hablando de aborto, estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, derechos de mujeres, la derecha conservadora en el Congreso vota cualquier propuesta porque en el mismo Congreso nos topamos con esos fundamentalismos históricos que no avanzamos. Entonces, a tal extremo que recientemente en Guatemala se aprueba una ley llamada Provida, en donde precisamente tocan el que se hable absolutamente cero en el tema del aborto. Entonces, nosotros como partido sí consideramos importante que este tema hay que abordarlo. Estamos hablando de que hay niñas en Guatemala de 10 años de edad que ya están embarazadas, niñas que deberían estar estudiando y no precisamente ser madres, pero precisamente porque no abordamos el tema de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que Guatemala ha ratificado muchas convenciones en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero justamente esa es la derecha que nos castiga a las mujeres, que castiga a las niñas para soportar un embarazo producto de una violación, porque una niña que está embarazada es violación y por lo tanto debe ser perseguido y por lo tanto debe ser. Entonces es un tema también que nosotros sí consideramos necesario, importante, y por supuesto que es un tema que debemos tocar. De lo contrario, pues estamos hablando de personas, seres humanos, que les estamos quitando el desarrollo, la oportunidad de generar y de aportar en una sociedad por el hecho de ser mujer y por el hecho de una derecha que está castigando a miles de mujeres, a miles de niñas, precisamente por no tener esa oportunidad a decidir y decidir si quiere ser madre o no, y máximo en las condiciones de desigualdad como país que enfrentamos. No sé si haya más, yo voy a ahondar un poquito más, pues también yo agregaría de lo que ha estado haciendo Morena, ¿no? Para impulsar la izquierda, pues es unirse con los más necesitados, hablar lo que debemos de las organizaciones orgánicas, no hablar con los verdaderos necesitados para ver qué es lo que se necesita hacer. El tema de la frontera sur, yo les expuse mi punto de vista hace rato, es algo que se tiene que hablar. Ya no tanto para criticarnos, sino decir ya está y tiene que ver cómo se regula, ¿no?
Yo sí veo una necesidad de proteger a los migrantes que ingresan a México del crimen organizado, pero también sí no entiendo el momento en el que se toman esas decisiones. Entonces, más allá de criticar, sería ver cómo se puede trabajar para que se pueda tener un cruce fronterizo de manera ordenada, más ahora que es un problema muy amplio. Y pues como dice, los derechos de la mujer, pues está canijo, ¿no? Tenemos que lidiar contra eso, conservadurismo, y es a través de la formación política, y en sí es la educación, ¿no? De la compañera del secretario de Mujeres, parece que tiene una pregunta, si me hace favor, por favor. Compañeros dirigentes de WINAC, por parte de la Secretaría de la Mujer Ciudad de México, Morena, les damos una cordial bienvenida. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros en este conversatorio. Les quiero primero hacer un comentario ya más bien de mi experiencia personal, porque para ustedes, para mí son hermanos guatemaltecos. En los años 90 tuve la experiencia de con un grupo de compañeros, principalmente compañeros de trabajadores de la salud, hacer un trabajo solidario de coordinación con el pueblo guatemalteco. En ese momento para nosotros fue una experiencia bien importante y de aprendizaje de la lucha que ustedes tuvieron como movimiento popular. Estuvimos llevando paso a paso todo el proceso de lucha de los pueblos indígenas y también del movimiento armado, porque pensamos que puede llegar un momento en que esta experiencia es bien importante en Centroamérica y es una forma también de transformar y de crear una revolución en un país en las condiciones en las que ustedes estaban viviendo de genocidio y de maltrato, en especial a las mujeres. Y sabemos que ese movimiento de las mujeres jugaron un papel bien importante como resistencia, enfrentando el genocidio e incluso teniendo un trabajo de intercambio con los mexicanos y con las mexicanas en toda esa época. Podemos decir que incluso la frontera con Guatemala es una frontera que se pierde, porque sabemos que hay familias mexicano-guatemaltecas, ahí ya no hay esa separación de quiénes son unos y quiénes son otros, sino que se convive y se confronta las mismas experiencias, la misma historia, el mismo proceso de lucha. De alguna manera, por eso yo quiero entender que la situación de la mujer y la lucha de la mujer en Guatemala tiene que ver también con esa población que tenemos en el sur del país y que es muy parecida a la población de las mujeres en Guatemala. O sea, que se enfrentan con situaciones de mucho conservadurismo, el patriarcado, la cuestión de las mismas poblaciones con usos y costumbres que de alguna manera tienen sus límites para la mujer y que, igual que nosotros, el embarazo adolescente es el primer lugar de lo que se está sufriendo, la violencia hacia la mujer. O sea, es muy parecida a la problemática que compartimos. Entonces, yo también quisiera hacer una pregunta, nada más para afinar la pregunta de Tania, que ya de alguna manera la hizo, si hay algunos otros elementos que nos pudieran aportar respecto al movimiento de las mujeres en Guatemala. Muchas gracias. Sí, el tema que afecta a las mujeres, y creo que otro fenómeno del cual es necesario que hablemos es justamente los femicidios. Al igual que México, Guatemala, por supuesto que sí. Según reportes que nosotros tenemos, todos los días 6 mujeres desaparecen en Guatemala. Muchas de ellas no se sabe con exactitud cuál es el paradero y la situación que estamos enfrentando. Precisamente por eso mismo es que recientemente en la Comisión de la Mujer, donde yo he participado como diputada, sí hemos visto las deficiencias en ese mecanismo Claudina Isabel, que es la alerta que se maneja. Hay una enorme deficiencia justamente en los temas estos que hemos hablado, y sí, los índices de femicidio son muy alarmantes, al igual que estos temas de violencia que nos está atravesando a toda la región. La violencia contra la mujer es muy fuerte y precisamente por eso es que nosotros hemos manifestado justamente nuestro interés de que necesitamos hacer alianzas estratégicas con los movimientos de mujeres.
Creo que eso es un punto que lo estamos desarrollando en nuestro país. No puedo decir que tenemos alianzas en este momento con organizaciones feministas, pero sí hay acercamiento y mucho interés y vínculo con organizaciones sociales en la defensa de los derechos humanos. Quizás el tema más fuerte que nosotros hemos trabajado es la lucha y la resistencia en los territorios, derechos humanos. Tema del feminismo todavía es un aspecto que estamos empezando a abordarlo también en nuestro partido, principalmente por la concepción que tenemos. Somos un partido en donde la mayoría somos mujeres indígenas que también tenemos nuestra propia visión del feminismo. No es que estamos, ¿el feminismo qué es? Al final son corrientes que nos liberan precisamente de esa esclavitud. Lo sufrimos las mujeres, las sufren las mujeres mestizas, las mujeres indígenas, las mujeres afro, o sea, todas las mujeres nos tenemos que liberar de esos fenómenos estructurales de machismo, de violencia, de patriarcado, y obviamente el feminismo es un proceso que nos lleva a esto, solo que desde nuestras propias concepciones. Yo creo que eso es un tema que sin duda tenemos que abordar, pero claro que defendemos el feminismo, porque queremos acabar con esa forma de opresión que históricamente hemos sufrido las mujeres, y entonces es un tema que sí es importante, pero que sí, también en el debate interno del partido, por supuesto que estamos gestando estos temas que son importantes y sobre todo ir construyendo. Creo que aquí uno de los puntos fundamentales es que necesitamos estrecharnos estratégicamente con distintos movimientos sociales, feministas, derechos humanos, diversidad sexual, etcétera, porque tenemos un objetivo en común. Por lo menos en el caso guatemalteco, tenemos un Estado que solamente privilegia a ciertas élites, a ciertos sectores de la sociedad, y entonces nuestro objetivo es desmontar justamente ese Estado, hacer un Estado nuestro para todos, donde hombres y mujeres vivamos en dignidad, y eso significa entonces que tenemos un mismo planteamiento en común y que la vía es electoral, porque creemos que estamos en un proceso democrático y la vía es a través de las plataformas políticas que hoy buscamos acceder a esa toma del poder justamente para hacer un gobierno y más allá de un gobierno, hacer un Estado que nos represente a todos, y ahí cabemos todos, con distintos pensamientos, con diferencias, pero que queremos vivir en dignidad, en plenitud, como ese ser integral, que es lo que significa WINAC. Gracias. Sí, yo aquí le agregaría esta parte de, primero hay que ver eso de los feminicidios, ¿no? México tiene un alto índice, se está hablando ya de eso. Tenemos por ahí todavía las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que es un tema pendiente. Y otro es en ese entorno de esa definición de qué es el feminismo, ¿no? O sea, es la necesidad de hablar con todos. Yo en una visita que hice a Chiapas, veo a las compañeras indígenas y digo, ¿cómo vengo aquí y les hablo de feminismo? O sea, es un proceso, ¿no? Ir a hablar qué es lo que piensan ellas. Y en ese contexto, ¿cómo está el asunto de usos y costumbres en Guatemala? Aquí todavía hay comunidades que se rigen bajo usos y costumbres, allá también hay, ¿cómo WINAC ve eso? ¿Hay algún tipo de trabajo? Hace rato platicábamos de qué tanta influencia tuvo el ZLN, y no tuvo la influencia ya como la que tuvo aquí, todavía es algo vigente por ahí en el sur. No sé si me quieran decir algo de esto. Bueno, en principio los usos y costumbres, o lo que se le ha denominado derecho consuetudinario, es muy fuerte en Guatemala. Nosotros hacemos una reivindicación de eso. Nosotros decimos que es derecho propio, ¿verdad? Derecho propio de los pueblos que tienen sus propias formas de resolver conflictos.
Y eso está muy presente en Guatemala, en las comunidades indígenas, y aparte nosotros de reivindicarlo en esos términos, también trabajamos en función de ese reconocimiento, que el Estado reconozca ese derecho propio que se ejerce, porque efectivamente también es una forma de resistencia y es una forma de hacer valer lo que es propio en esa materia. Nosotros también somos partidarios del pluralismo jurídico, creemos que es fundamental por la propia estructura también del Estado y el derecho positivo, digamos, presente en el sistema, que el sistema al reconocer justamente el derecho propio, pues debe de facilitar y buscar formas de coordinación en los territorios de pueblos indígenas para resolver justamente los conflictos. Eso también, digamos, está en nuestra agenda, hacemos una lucha, pero además, tal como se hablaba, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, igual en relación al reconocimiento de derechos de pueblos indígenas hay una resistencia muy grande de parte del Estado. Hay en el año 2016, efectivamente, se estaba proponiendo una reforma constitucional para que, digamos, se reconociera el derecho de pueblos indígenas como propio de sus usos y sus costumbres, como se denomina, y además que se crearan las condiciones para darle vida al pluralismo jurídico. Sin embargo, los sectores otra vez hegemónicos impidieron esa reforma constitucional. Allí, aún con un solo diputado, que lo conoce muy bien, la compañera Blanca Flor, que acaba de llegar, el compañero Amílcar Pop, hizo una lucha ahí sí que como en solitario, digo solitario desde el punto de vista de lo que él representaba, pero una capacidad de articulación que estuvimos a punto, ¿verdad?, de ganar esa reforma constitucional, pero se terminó justamente imponiendo los partidos más conservadores, que obviamente ven un riesgo, y quienes son los dueños de los partidos, un riesgo en que eso pueda significar que los indígenas efectivamente pues tengan el poder, no solamente en el ámbito de la justicia, sino en el ámbito político, ¿verdad?, que es uno de sus mayores temores. Primero, una disculpa por venir tarde porque estábamos en algunas actividades. Y pues unirnos aquí a la bienvenida a la compañera diputada, al compañero que viene en calidad de asesor del Congreso, entiendo. Nosotros somos salvadoreños, bueno, ya saludaron a Blanca Flor, yo soy Sigfrido Reyes, también ex parlamentario y actualmente aquí en México en condición de asilado político. Yo quisiera preguntarles algo más de la coyuntura. Hace apenas 20 días, menos, el presidente López Obrador visitó Guatemala, visitó también El Salvador, Honduras, y él, dentro de su planteamiento a la región y al mundo, ha estado insistiendo en que debe haber un compromiso más fuerte para atacar las raíces de la migración, que de una manera directa pues México es actor, receptor, país de tránsito y país de origen de migración, pero evidentemente viene mucho de Centroamérica. Y días después, creo que hace 4 días, escuchamos al presidente de Guatemala, al señor Yamatei, planteando que él no va a asistir a la Cumbre de las Américas. Y pues ustedes saben que el presidente López Obrador ha estado abanderando el reclamo de que en la cumbre no se excluya a nadie. Ya si alguien no quiere ir, pues que no vaya, ¿no?
¿Cómo evalúan ustedes esta decisión de un gobernante de derecha, de extrema derecha diría yo, en el contexto de toda esta tensión que hay entre algunos gobiernos con Estados Unidos? Estados Unidos tiene enfocada su atención en aislar y castigar a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba, pero de repente aparece un gobernante de derecha diciendo yo tampoco voy, ¿verdad? Aunque posiblemente lo hayan invitado, no sabemos. Pero me gustaría que nos comentaran cómo están viendo todos estos movimientos del gobierno de Guatemala y qué es lo que puede estar detrás de este tipo de posturas. Sí, muy interesante esto porque cuando empezamos a descifrar qué ocurre, pareciera algo difícil de entender, porque cualquiera diría que podría ser una actitud de un gobierno de izquierda contra el imperialismo. Sin embargo, no es así. En efecto, el gobierno de Alejandro Yamatei es extrema derecha, conservadora también, está clarísimo. Y entonces cuando empezamos a ver no solo a esta actitud de él en esta última decisión de, según él, no ir, sino que recordemos también que hubo también una actividad recientemente en donde se invitaron a todos los países democráticos y justamente a Guatemala no se le invitó, porque en efecto el gobierno encabezado por la extrema derecha de Alejandro Yamatei ha sido un gobierno claramente identificado con grupos de poder, no solo en tema de corrupción, sino que del narcotráfico. Hoy Guatemala estamos sufriendo una embestida de toda esa derecha conservadora que tiene cooptado toda la institucionalidad del Estado. El año pasado, que justamente la señora vicepresidenta Kamala Harris llega a Guatemala haciendo mención de los avances que aún se estaba haciendo con la lucha contra la corrupción y la impunidad, la FESI, que era el único espacio que quedó después de que hayan expulsado a la CICIG. Meses después, el gobierno desmantela esa estructura y de alguna manera se vio desafiando al gobierno en este caso de Estados Unidos. Además de esto, la actual fiscal general, Consuelo Porras, en Guatemala, pues sí ha sido muy conocida como una aliada al gobierno para apaciguar sus casos de corrupción y de impunidad, y pues aparece en la lista Ángel, ella, y ahora no solo está tachada, de hecho, de corrupta, sino que además la misma ciudadanía guatemalteca, principalmente organizaciones de sociedad civil, que se han pronunciado en rechazo de lo que notoriamente ella ha estado haciendo en Guatemala, y hay un repudio absoluto de la sociedad guatemalteca contra ella. Y el gobierno de Alejandro Yamatei, a pesar de esos antecedentes, la vuelve a reelegir hace algunos días como fiscal general del Ministerio Público. Eso más el último anuncio de no ir a esta cumbre de las Américas, definitivamente que nos coloca como país, porque al final es el presidente de la República, al margen precisamente de las decisiones que Estados Unidos toma. ¿Qué hay detrás de esto? Obviamente
nosotros también hemos analizado y hemos dicho, hay otros intereses de carácter económico y alianzas que puedan estar pregando en esto, pero creo que son como de los temas que todavía nosotros también como estamos descifrando, porque sí se vuelve un poco confuso las últimas decisiones y el actuar principalmente de un gobierno totalmente abierto al crimen organizado, a las mafias. De hecho, el riesgo que ahora tenemos en toda esa captura del Estado es que se vuelva a implantar para un siguiente proceso electoral que justamente se avecina el otro año, y lo mismo que está pasando con El Salvador, y pues de veras pues ya lo hemos manifestado, nuestra solidaridad con ustedes que están exiliados, muchos de ustedes y otros compañeros principalmente de FMLN con quien hemos tenido también mucha comunicación y relación en años anteriores. Hay toda una persecución que lo mismo está pasando en Guatemala. Hay un denominador común de aquellos que hemos defendido los temas de interés nacional, hoy en el entendido de que es un gobierno de extrema derecha quien está persiguiendo a toda la oposición, y casi es el mismo camino que vamos a tener si se implanta en las siguientes elecciones el mismo proyecto de conservadurismo y de derecha extrema que hoy tiene. Y vamos a, de hecho ese es el riesgo que tenemos muchos diputados de oposición que hemos estado firmemente planteando estos temas, sujetos a que no seamos inscritos en las siguientes elecciones o simplemente no nos van a dejar participar por cualquier excusa, y el ataque y la persecución también estamos a las puertas de la esquina en ese sentido. Eduardo. Bueno, en primer lugar me da mucho gusto saludarlo, tuve la suerte también de conocerlo en El Salvador, en esos intercambios que justamente hicimos WINAC, el FMLN, y bueno, mi solidaridad y nuestra solidaridad, sabemos lo que está pasando los hermanos del FMLN y nuestra solidaridad total. Efectivamente, bueno, yo en un principio del conversatorio quería también como plantear un asunto en relación a lo que, digamos, a la derecha, las derechas nacionales y las derechas hegemónicas internacionales, y sin duda Estados Unidos, pues sabemos cuál es su posición. Y a veces parecen acercarse y a veces parecen distanciarse, ¿verdad? Es decir, Estados Unidos, en nuestra historia hay un momento del conflicto armado que por las violaciones a los derechos humanos que sucedían en Guatemala decide retirarle el apoyo militar, ¿verdad? Y se distancia de los gobiernos y de esas dictaduras, pero a la vez, a través de Israel, hace llegar armas a Guatemala, ¿verdad? Solo para mirar esas dobles morales. Y hay momentos en que los gobiernos, pretendiendo distancia, pretendiendo independencia, pues también hacen un discurso sobre esa distancia que deberían de guardar con los Estados Unidos, y este es justamente uno de esos momentos, porque hay una presión, ¿verdad? Sabemos las razones de los Estados Unidos para, digamos, evitar. Es peor para los Estados Unidos, en nuestra perspectiva en este momento, digamos, un desmoronamiento total, ¿verdad?, de la institucionalidad democrática, sabiendo que le puede impedir seguir manteniendo pues unos aliados y en este contexto el gobierno guatemalteco, que está en un caprichito, diríamos, ¿verdad?, porque también es cierto que en este tema de lucha contra la corrupción y la impunidad, particularmente la CICIG, que ustedes igual tienen bastante conocimiento, sí, digamos, obliga, ¿verdad?, y toca los hilos, ¿verdad?, de los poderes corruptos presentes en Guatemala, y hay una, digamos, conclusión, es decir, todo lo que se va para la corrupción, ¿verdad?, impide que efectivamente se convierta en política pública, en política social. Y de esa suerte, digamos que a los Estados Unidos le convendría un país más estable,
Guatemala en este caso, que ha sido un aliado efectivamente natural, pero ha puesto mucha presión para que, por ejemplo, hay un problema en Guatemala de total impunidad. O sea, la Corte Suprema de Justicia debió, los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones debieron ser elegidos desde hace dos años. Y esto obedece justamente a lo que la compañera planteaba, es decir, toda esa cooptación que los poderes criminales, porque son poderes criminales, han hecho de la institucionalidad del Estado. Entonces Estados Unidos ha puesto un poco de presión para que efectivamente se pueda, digamos, operar en apego a la institucionalidad y en apego a los principios, digamos, democráticos, y ha ejercido presión justamente sobre este gobierno para que eso suceda. El caso de la fiscal general es uno de esos casos, igual otros como el de la Corte de Constitucionalidad. Y viene entonces el gobierno y alega justamente soberanía, ¿verdad? Que la alegan cuando efectivamente les conviene, y entonces dicen, no, nosotros queremos decidir por nosotros, no queremos que decidan los Estados Unidos, pero en realidad deberíamos de entender que lo que dijo Yamatei no es que no haya querido él ir, simplemente no lo invitaron, y entonces se adelanta justamente a que fuera mucho más evidente que no lo invitaron a la cumbre, digamos, pero está todo eso de por medio y está todo eso también en la coyuntura. Pues aquí andamos. Voy rápidamente nada más saludar a la compañera Hortensia Ríos, a la compañera Patricia Guillén, al compañero Gabriel Bielmas de Phoenix, Arizona, y a la compañera Patricia Solorio, quienes mandan saludos a los panelistas. Ellos, la mayoría están en Estados Unidos, y hablamos que vamos a intentar crear ese vínculo para trabajar. Una invitación el 10 de junio. Nuestra compañera secretaria Marta García Alvarado tendrá una asamblea informativa en Los Ángeles, California, en contexto con la Cumbre de las Américas, para mexicanos en el exterior, y en este caso extendemos el llamado para todos los salvadoreños, con el cual ya tenemos relación con ellos, desde los grupos de trabajo del Foro de Sao Paulo, para la comunidad guatemalteca, hondureña, todos los hermanos latinoamericanos que estén en Estados Unidos, en especial en Los Ángeles, pueden asistir para empezar a crear este vínculo, ¿no? Hay muchos temas, creo que llevamos ya horas platicando, lamentablemente, y todavía no van a terminar, tienen otra actividad ahorita saliendo de aquí. Yo les quiero agradecer a los dos su presencia aquí. Este es el primero de muchos encuentros. Igual voy a comprometer a mis compañeros aquí de El Salvador. Tenemos que hacer un conversatorio de las cosas que están pasando por allá. El compañero Sigfrido es parte del grupo de internacionalistas que colabora con Morena, en específico con esta secretaría, pero también con el instituto, y creo que una de las cosas que ha luchado nuestro presidente es por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Pueblo organizado es el que puede salvar al pueblo, pero el pueblo puede salvar al pueblo organizado puede salvar a la nación, y la lucha por la integración de los pueblos de nuestra América es de nosotros, no es de los gringos. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Ahora sí que les agradezco en nombre de la dirigencia del partido, nuestro compañero Mario Delgado, de nuestra compañera Citlali Hernández, y muy en especial de la titular de esta secretaría, Marta García Alvarado, porque hayan estado aquí, que hayan compartido con nosotros, y les cedo la palabra pues para que hagan cierre. Muy bien. Bueno, también de nuestra parte decirles a ustedes que nos sentimos muy contentos y complacidos de poder estrechar, creo que es el inicio de una alianza regional de nuestros países, de nuestros partidos. Tenemos muchísimos temas en común que justamente son como los temas que nos deben de unir más, contextos distintos por supuesto, pero temas en común que nos debe de amarrar más a nosotros, y cómo juntos podemos liberarnos justamente de esas ataduras históricas que están golpeando a nuestros países. Así que estamos contentos de entablar esta relación, y sobre todo también el hecho de seguir tejiendo estas alianzas con nuestros propios países
desde nuestras propias perspectivas y de partidos. Creo que todos nacimos con un espíritu de lucha. Nosotros en el tiempo que estuvimos muchas veces en El Salvador con el FMLN pudimos conocer diversas experiencias que nos ha llevado precisamente a nosotros como WINAC poder implantarlo. No hemos hecho gobierno, a diferencia del FMLN y a diferencia de Morena, pero creo que ese es el reto, hacerlo, pero para quedarnos y para transformar nuestros países. Insistimos en la necesidad de construir sociedades más dignas, más justas, que es el fondo de lo que nosotros perseguimos. Así que también muy agradecida por la atención y sobre todo por la oportunidad de expresarnos con ustedes, y hay mucho que seguir sin duda tejiendo. Bueno, la voz institucional de nuestro partido ya está dicho a través de nuestra compañera secretaria general. Sin embargo, muy agradecido en particular por estas posibilidades de también dar a conocer qué es lo que pasa en nuestro país, en nuestra región, cuáles son nuestras preocupaciones y cuáles son nuestras aspiraciones. Y en ese sentido creo que coincidimos en el sentido de las aspiraciones, que también ya está dicho. Yo solo hacer un paréntesis, si me permiten, ya que están los hermanos del Salvador aquí. A veces me recuerda un poco la época de los 80s aquí en México, cuando efectivamente nos encontrábamos. Yo tuve por un lado el infortunio y por otro lado la suerte. El infortunio también de ser perseguido en mi país, y la fortuna, ¿verdad?, de llegar aquí a México, y estrechamos lazos muy fuertes en aquel momento, no solo con México, ¿verdad?, al que le agradecemos al pueblo profundamente, porque es un pueblo también profundamente solidario. De eso creo que no nos cabe duda. Solo hacer este repaso por esa época, y sin duda continuamos justamente en las luchas. No se terminó la lucha, no se ha terminado la lucha, continúa, y creo que nuestro reto en México, en Guatemala, en América Latina, pues es justamente continuar esa lucha en favor de los pueblos. Gracias. Perfecto, y pues ya para terminar, siempre hay que agradecer a los que trabajan más. Llevan varios conversatorios en el que el equipo de la 4TV corre como locos para que esto sea posible. Quiero agradecerles, hoy fue bastante tranquilo, pero ya pasaron por mojarse, por correr, cambiar de lugar, y muy pocas veces se les agradece, ¿no? Gracias a todo el equipo, y pues el llamado a todos, ¿no? Denle like, métanse a YouTube, la 4TV, denle like y compartan, porque ese es el canal que tenemos los protagonistas del cambio verdadero, para hacer llegar nuestro mensaje a los que en verdad lo necesitan, que es la población de México. Yo les agradezco, mi nombre es Diego Torres, muy buenas noches.